¿Sabías que en el espacio hay una estrella tan densa que solo una cucharadita de su material pesaría lo mismo que una montaña entera aquí en la Tierra? Estamos hablando de las estrellas de neutrones, los cadáveres superdensos que quedan después de que una estrella masiva explota como supernova. Imagina comprimir toda la masa del Sol, que es 330.000 veces más grande que la Tierra, en una esfera del tamaño de una ciudad. El resultado es una materia tan compacta que los átomos colapsan, dejando solo neutrones apretujados. Si pudieras traer un fragmento a la Tierra, su gravedad sería tan intensa que se hundiría directamente hacia el centro del planeta. Y eso no es todo lo asombroso de estas estrellas. Su superficie es tan lisa que si la escalaras a tamaño humano, las irregularidades no serían mayores que unos milímetros. Pero cuidado con su campo magnético, es billones de veces más fuerte que el de la Tierra. Tanto, que si estuvieras a 1000 kilómetros de distancia, te desintegrarían las fuerzas magnéticas, separando tus átomos uno por uno. Estas estrellas también giran increíblemente rápido, algunas completan cientos de rotaciones por segundo, emitiendo haces de radiación que parecen pulsos cuando los detectamos desde la Tierra, por eso las llamamos púlsares. Pasemos a otro gigante del sistema solar, Júpiter y su famosa Gran Mancha Roja. Esta tormenta colosal es tan grande que podría tragarse 3 tierras enteras con espacio de sobra. Lleva activa al menos desde que los telescopios permitieron observarla en el siglo XVII, esos son más de 400 años de furia constante. Para entender su escala, imagina un huracán terrestre multiplicado por 1000, vientos de hasta 680 km por hora, el doble que los huracanes más fuertes en la Tierra, girando en sentido antihorario. Lo curioso es que en los últimos años ha estado encogiéndose, aunque sigue siendo el fenómeno atmosférico más impresionante de nuestro vecindario cósmico. Lo realmente fascinante es por qué persiste tanto tiempo. En la Tierra, los huracanes pierden fuerza cuando pasan sobre tierra o aguas frías, pero Júpiter es todo gas sin superficie sólida que frene la tormenta. Además, corrientes internas de calor mantienen la energía circulando. Es como si tuviera un motor interno que nunca se apaga. Los científicos creen que puede ser similar a los vórtices oceánicos en la Tierra, pero a escala planetaria. Recientemente hemos descubierto que la tormenta es más profunda de lo pensado, se extiende unos 300 km hacia el interior joviano, lo que explica su longevidad. Ahora hablemos de un misterio planetario, Venus, que aunque está más lejos del Sol que Mercurio, es mucho más caliente. La temperatura en su superficie ronda los 465 grados centígrados, suficiente para derretir plomo, mientras Mercurio, el planeta más cercano al Sol, solo alcanza 430 grados centígrados. La respuesta está en sus atmósferas radicalmente diferentes. Venus tiene una atmósfera espesísima compuesta mayormente de dióxido de carbono menos 96% frente al 0.04% de la Tierra, lo que crea un efecto invernadero descontrolado. Para visualizarlo, imagina que Venus está envuelto en una manta térmica gigante de 90 kilómetros de grosor, con nubes de ácido sulfúrico que atrapan todo el calor. La presión en su superficie es 92 veces mayor que en la Tierra, equivalente a estar 900 metros bajo el océano. Las pocas ondas que han aterrizado allí solo sobrevivieron unas horas antes de ser aplastadas y derretidas. Curiosamente, en lo alto de sus nubes, a unos 60 km de altitud, las condiciones son más parecidas a las terrestres, llevando a algunos científicos a proponer que podríamos establecer bases flotantes allí en el futuro. Cambiando de escenario, ¿sabías que en la Luna hay lugares donde nunca ha llegado la luz del Sol? Son los cráteres polares permanentemente en sombra, algunos con temperaturas de menos 248 grados centígrados más fríos que Plutón. Estos pozos oscuros actúan como trampas frías, moléculas de agua y otros compuestos que llegan a través de impactos de cometas quedan atrapadas allí por miles de millones de años. Las sondas han detectado depósitos significativos de hielo, lo que los convierte en recursos valiosísimos para futuras bases lunares. El cráter Shackleton, por ejemplo, podría contener suficiente hielo para abastecer una colonia. Estos cráteres son cápsulas del tiempo heladas. Como nunca reciben luz solar directa, conservan materiales prístinos del sistema solar primitivo. Algunos científicos creen que podrían contener incluso materia orgánica preservada. Explorarlos es técnicamente difícil, requeriría robots resistentes al frío extremo, pero la recompensa científica sería enorme. Además, sus bordes elevados, bañados permanentemente por la luz solar, podrían ser lugares ideales para instalar paneles solares que alimenten bases cercanas, creando una combinación perfecta de recursos, energía constante y agua accesible. Hablando de agua, Europa, una luna de Júpiter, esconde un océano subterráneo que contiene más del doble de agua que todos los océanos terrestres combinados. Bajo su corteza helada de 10 a 30 kilómetros de grosor hay un mar global de 100 kilómetros de profundidad, mantenido líquido por el calor generado por las fuerzas de marea de Júpiter. Las imágenes muestran una superficie fracturada con géiseres que expulsan agua al espacio, revelando que el océano tiene contacto con la superficie. Las sales detectadas sugieren que el agua interactúa con el fondo rocoso,
posiblemente creando condiciones químicas similares a las de los respiraderos hidrotermales terrestres donde prospera la vida. Este océano alienígena es el lugar más prometedor para buscar vida extraterrestre en nuestro sistema solar. En la Tierra, los organismos extremófilos prosperan en condiciones similares bajo el hielo antártico. La NASA planea la misión Europa Clipper, que analizará estos géiseres desde órbita. Si hay vida allí, podría ser microbiana, quizás parecida a las bacterias terrestres que obtienen energía de reacciones químicas en lugar de luz solar. Lo fascinante es que el océano de Europa ha existido durante miles de millones de años, tiempo más que suficiente para que la vida emergiera y evolucionara. Ahora un dato que desafía la percepción. El Sol no es amarillo como lo vemos. En realidad es una estrella blanca de tipo G2. Parece amarillo por cómo nuestra atmósfera dispersa la luz, el mismo efecto que hace que el cielo sea azul. Si pudieras verlo desde el espacio o desde la superficie de la Luna, aparecería como un disco blanco puro. Su temperatura superficial de 5.500 grados centígrados lo sitúa en el rango blanco del espectro estelar. Las estrellas más frías son rojizas, las más calientes azuladas. Nuestro Sol está justo en el medio, emitiendo luz en todas las longitudes de onda visibles que, combinadas, producen blanco. Esta confusión de colores tiene consecuencias interesantes. Muchas ilustraciones científicas muestran incorrectamente el Sol en amarillo por convención cultural. Incluso los filtros solares especiales suelen darle un tono amarillo o naranja para reducir su intensidad a niveles seguros para la vista. Pero en realidad, si tomáramos una foto del Sol con una cámara estándar en el espacio, ajustando la exposición para no quemar la imagen, aparecería blanco con quizás un leve tinte azulado debido a que emite ligeramente más en la parte azul del espectro. Ahora un fenómeno meteorológico extraterrestre. En Urano y Neptuno llueven diamantes. Bajo sus atmósferas de hidrógeno y helio, la presión extrema 1.000.000 de veces la presión terrestre comprime los átomos de carbono formando cristales de diamante que caen hacia el núcleo. Los científicos han recreado estas condiciones en laboratorios usando potentes láseres, comprobando que el metano presente en ambas atmósferas puede descomponerse en carbono que luego cristaliza. En Neptuno, estos diamantes podrían formar una capa espesa alrededor del núcleo, quizás incluso un océano de carbono líquido con icebergs de diamante flotando. Este proceso es un ejemplo de cómo la química se comporta de manera radicalmente diferente bajo condiciones extremas. En la Tierra, los diamantes se forman a profundidades de 150 kilómetros en el manto, pero en estos gigantes helados ocurre a altitudes mucho mayores. Algunos modelos sugieren que los diamantes podrían ser tan grandes que deberíamos llamarlos diamantes iceberg. Imagina tormentas donde en lugar de gotas de agua, caen piedras preciosas microscópicas. Por supuesto, recolectarlo sería imposible. Cualquier sonda sería aplastada mucho antes de llegar a estas capas profundas. Volviendo a la Tierra, ¿sabías que nuestro planeta recibe diariamente entre 100 a 300 toneladas de polvo espacial? Estas partículas microscópicas, la mayoría restos de cometas y asteroides, entran a la atmósfera a alta velocidad, quemándose como estrellas fugaces o sedimentándose lentamente. Si juntáramos todo el material que cae en un año, formaría una pelota de unos 30 metros de diámetro. Este flujo constante es una de las principales fuentes de agua y materiales orgánicos en nuestro planeta, sugiriendo que el espacio ha estado sembrando la Tierra desde sus inicios. Lo fascinante es que este polvo contiene información valiosa. Algunas partículas son más antiguas que el sistema solar, granos presolares formados en otras estrellas. Los científicos las recolectan en la Antártida o con aviones especiales en la estratosfera. Analizarlas es como estudiar fósiles cósmicos que nos hablan de la química del universo antes de que existiera la Tierra. Además, este polvo afecta el clima. Las partículas más finas permanecen suspendidas en la atmósfera superior, influyendo en la formación de nubes y en el balance térmico del planeta. Ahora contemplemos la escala cósmica. La estrella Uis-Scuti es tan colosal que si la pusiéramos en el lugar del Sol, su superficie se extendería más allá de la órbita de Saturno. Con un radio estimado en 1.700 veces el del Sol, es una hipergigante roja en las etapas finales de su vida. Para ponerlo en perspectiva, si la Tierra fuera un guisante, Uis-Scuti sería una esfera del tamaño de un estadio deportivo. Aunque no es la más masiva, solo 30 veces la masa del Sol, su extrema inflación la hace la más grande conocida. Su luminosidad es tan intensa que emite tanta energía en 6 segundos como el Sol en un año entero. Estas estrellas monstruosas son raras y efímeras. Uis-Scuti probablemente solo ha existido unos pocos millones de años, frente a los 4.600 millones del Sol, y está destinada a explotar como supernova en un futuro astronómicamente cercano. Su tamaño varía porque son inestables, pulsan perdiendo y recuperando masa. Si estuviera en nuestro sistema solar, su gravedad habría impedido la formación de planetas terrestres, y su radiación esterilizaría cualquier mundo a cientos de años luz a la redonda. Son recordatorios de que el universo puede producir estructuras que desafían nuestra imaginación. En Marte encontramos otra curiosidad.
Su luna Phobos orbita tan rápido que sale y se pone 2 veces por día marciano. Completa una vuelta al planeta en solo 7 horas y 39 minutos más rápido que la rotación de Marte, 24H37m-. Esto significa que para un observador en la superficie, Phobos aparecería por el oeste y se pondría por el este, cruzando el cielo en unas 4 horas. Además, al estar tan cerca, 6.000 kilómetros frente a los 384.000 kilómetros de nuestra Luna, solo es visible desde un lado de Marte y parece un tercio del tamaño de nuestra Luna vista desde la Tierra. Phobos está condenada. Su órbita se reduce 1.8 centímetros cada año debido a las fuerzas de marea. En unos 50 millones de años, se acercará tanto que las fuerzas gravitacionales la destrozarán, creando un anillo temporal alrededor de Marte o posiblemente impactando contra su superficie. Ya muestra las cicatrices de esta tensión, el enorme cráter Stickney es testimonio de un impacto que casi la destruyó. Su superficie está cubierta de un polvo fino y surcos misteriosos que podrían ser fracturas por el estrés gravitacional o eyecciones de impactos en Marte. Venus nos sorprende nuevamente con su extraña rotación. Un día venusiano, 243 días terrestres, es más largo que su año, 225 días. Además, gira en sentido retrógrado, al revés que la mayoría de planetas. Una teoría sugiere que un impacto gigante en el pasado lejano podría haber volteado su eje casi 180 grados. Otra hipótesis propone que las interacciones entre su densa atmósfera y el Sol, combinadas con efectos de marea, ralentizaron y luego invirtieron su giro. El resultado es un planeta donde el Sol sale por el oeste y se pone por el este, y donde un día completo, de amanecer a amanecer, toma 117 días terrestres. Esta rotación extraña afecta a todo el planeta. A diferencia de la Tierra, donde la rotación rápida ayuda a generar nuestro campo magnético, Venus carece de uno significativo. Su lenta rotación también contribuye a que no tenga placas tectónicas como las nuestras. Sin embargo, su atmósfera gira muchísimo más rápido que la superficie, un fenómeno llamado superrotación, dando una vuelta completa al planeta cada 4 días terrestres. Esto crea vientos huracanados constantes en las capas altas, mientras que en la superficie casi no hay brisa debido a la enorme presión atmosférica. En el espacio, el sonido no existe como lo conocemos. Las películas muestran explosiones estruendosas, pero en realidad el vacío interestelar no puede transmitir ondas sonoras porque no hay moléculas que vibren. Si estuvieras junto a una supernova, serías vaporizado por la radiación mucho antes de que cualquier sonido pudiera alcanzarte. Sin embargo, hay excepciones. Dentro de nubes de gas densas o en atmósferas planetarias, las vibraciones pueden propagarse, aunque serían muy diferentes a los sonidos terrestres. La NASA ha convertido en sonidos audibles algunas vibraciones electromagnéticas del espacio, pero son interpretaciones artísticas, no sonidos reales. Esto tiene implicaciones prácticas para la exploración espacial. Los astronautas no pueden comunicarse por voz sin sus trajes presurizados, necesitan radios que transmitan ondas electromagnéticas. En la estación espacial, el sonido solo existe dentro de los módulos presurizados. Una curiosidad, si 2 astronautas en el vacío golpearan sus cascos, solo sentirían la vibración a través del contacto, pero no escucharían nada. El espacio es esencialmente el lugar más silencioso imaginable, un vacío perfecto donde incluso los gritos más fuertes son imposibles. La luz de las estrellas que vemos es un viaje en el tiempo. Algunas estrellas visibles a simple vista, como Betelgeuse en Orión, están a cientos de años luz. Si Betelgeuse explotara mañana como supernova, seguiríamos viéndola intacta en nuestro cielo durante siglos. La estrella más lejana visible sin telescopio, Deneb, está a unos 2.600 años luz. Su luz que vemos hoy partió cuando Roma comenzaba su imperio. Incluso nuestra vecina Alpha Centauri está a 4.3 años luz, por lo que la vemos como era cuando los primeros smartphones aparecían. Este efecto es una herramienta poderosa para los astrónomos. Al observar galaxias lejanas, vemos el universo cuando era joven. El telescopio Hubble puede ver galaxias cuya luz ha viajado 13.400 millones de años cuando el universo tenía solo 400 millones de años. Es como tener una máquina del tiempo que nos muestra diferentes épocas cósmicas. La luz más antigua que podemos detectar es el fondo cósmico de microondas, un resplandor del Big Bang que ha viajado 13.800 millones de años hasta nosotros. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está en curso de colisión con Andrómeda, pero no ocurrirá hasta dentro de 4.000 millones de años. Aunque colisión suena violento, en realidad las estrellas están tan separadas que es poco probable que alguna choque. Será más como 2 enjambres de abejas que se mezclan. Las galaxias se deformarán por la gravedad, creando colas de marea espectaculares antes de fusionarse en una galaxia elíptica gigante que algunos ya llaman Milk-Dromeda-. Este proceso tomará otros 2.000 millones de años después del primer contacto. Para entonces, el Sol ya será una gigante roja, habiendo engullido a Mercurio, Venus y probablemente la Tierra. Estas fusiones galácticas eran más comunes en el universo temprano,
cuando las galaxias estaban más cerca. De hecho, Andrómeda muestra señales de haber devorado otras galaxias menores en el pasado. Lo fascinante es que durante la fusión, aunque las estrellas rara vez chocan, las nubes de gas sí lo hacen, desencadenando intensos brotes de formación estelar. El agujero negro supermasivo en el centro de cada galaxia eventualmente se fusionará también, liberando enormes cantidades de energía. Para civilizaciones futuras en Mictromeda, el cielo nocturno será espectacular, lleno de estrellas nuevas y cúmulos globulares redistribuidos. La Luna se aleja de nosotros 3.8 centímetros cada año debido a las interacciones de marea. Este efecto, medido con precisión por reflectores láser dejados por las misiones Apolo, está ralentizando gradualmente la rotación terrestre. Hace 4.500 millones de años, cuando se formó la Luna, estaba 16 veces más cerca y los días terrestres duraban solo 5 horas. En el futuro distante, cuando la Luna esté mucho más lejos, los eclipses totales dejarán de existir porque el disco lunar no podrá cubrir completamente al Sol. Además, la ralentización de la Tierra hará que los días sean más largos, aunque tomará miles de millones de años notar la diferencia. Este ballet cósmico tiene efectos profundos. Las mareas más débiles afectarán los ecosistemas costeros. La estabilización del eje terrestre, que la Luna ayuda a mantener, podría volverse menos efectiva, llevando a cambios climáticos más extremos a escalas geológicas. Curiosamente, este proceso no continuará para siempre. Eventualmente la rotación terrestre se sincronizaría con la órbita lunar, como ya ha ocurrido con muchos satélites naturales en el sistema solar. Pero antes de que eso ocurra, el Sol se habrá expandido como gigante roja, alterando drásticamente todo el sistema. Las huellas de los astronautas del Apolo en la Luna podrían durar hasta 100 millones de años. Sin atmósfera, viento o agua, la erosión es extremadamente lenta, ocurre principalmente por impactos microscópicos de meteoritos y partículas solares. Incluso los vehículos lunares, banderas y equipos abandonados permanecerán casi inalterados por milenios, convirtiéndose en los monumentos más duraderos de la humanidad. Solo un impacto directo de un meteorito grande podría borrarlos, pero la superficie lunar recibe pocos impactos significativos en escalas de tiempo humanas. Estas huellas son más que curiosidades, son evidencia científica. Los científicos las estudian para entender cómo los materiales se degradan en el ambiente lunar. Además, son cápsulas del tiempo que preservan exactamente cómo era la tecnología y los métodos de exploración en los años 60 a 70. En el futuro, podrían convertirse en sitios históricos protegidos, testigos del primer paso de la humanidad fuera de su planeta de origen. Las pisadas muestran detalles fascinantes, como cómo los astronautas saltaban en baja gravedad o arrastraban los pies en el polvo lunar. Saturno no es el único planeta con anillos. Júpiter, Urano y Neptuno también los tienen, aunque mucho más tenues. Los anillos de Júpiter son principalmente de polvo, probablemente resultado de impactos en sus lunas pequeñas. Los de Urano son oscuros y estrechos, compuestos de material orgánico procesado por radiación. Neptuno tiene arcos incompletos, segmentos de anillos más densos que pueden ser el inicio de una estructura más compleja. Incluso se ha detectado un posible sistema de anillos alrededor de un asteroide, Chariclo, y una luna de Saturno, Rea, sugiriendo que estos sistemas son más comunes de lo pensado. La diversidad de anillos nos habla de diferentes procesos de formación. Algunos pueden ser restos de lunas destruidas por impactos o fuerzas de marea, otros, material que nunca llegó a formar lunas. Los anillos de Saturno, los más espectaculares, están compuestos en un 99% por hielo de agua pura con un poco de roca, extendiéndose 282.000 kilómetros pero con solo 10 metros de grosor en promedio, tan delgados que casi desaparecen de vista cuando los vemos de canto cada 15 años. Las variaciones de color indican diferentes composiciones químicas, probablemente por contaminación con material de meteoritos o lunas cercanas. Los majestuosos anillos de Saturno están desapareciendo lentamente. La gravedad del planeta los está atrayendo como una lluvia de partículas de hielo, estimándose que podrían desaparecer en 100 a 300 millones de años. La sonda Cassini midió que esta lluvia de anillos deposita entre 400 a 2.800 kilogramos de material por segundo en la atmósfera saturniana. Además, la radiación solar y los impactos de meteoritos están erosionando las partículas. Esto sugiere que los anillos son relativamente jóvenes, quizás solo unos 100 millones de años, una fracción de la edad del sistema solar, y que somos afortunados de presenciarlos en su esplendor. Este descubrimiento cambió nuestra comprensión de los anillos planetarios. Antes se pensaba que eran tan antiguos como los planetas, pero ahora sabemos que son estructuras dinámicas y efímeras en escalas cósmicas. La teoría principal es que se formaron cuando una luna helada se acercó demasiado a Saturno y fue destrozada por fuerzas de marea. Las lunas actuales, especialmente las pastoras como Prometeo y Pandora, ayudan a mantener la estructura de los anillos mediante interacciones gravitacionales, pero eventualmente no podrán evitar su desaparición. Existen planetas rebeldes que vagan por el espacio interestelar sin orbitar ninguna estrella.
Estos mundos solitarios, probablemente expulsados de sus sistemas estelares jóvenes por interacciones gravitacionales, son difíciles de detectar porque no reflejan luz estelar. Algunos pueden ser masivos como Júpiter, mientras otros podrían ser pequeños y rocosos. Los astrónomos estiman que podría haber miles de millones solo en nuestra galaxia, superando en número a las estrellas. Algunos incluso podrían tener lunas, y si estos satélites tuvieran océanos subterráneos calentados por fuerzas de marea, podrían albergar vida a pesar de la ausencia de una estrella anfitriona. Estos planetas nómadas plantean preguntas fascinantes. ¿Cómo sería la vida en un mundo sin amaneceres ni atardeceres, donde la única luz provendría de tenues estrellas lejanas? Algunos podrían tener atmósferas espesas que atrapen calor interno, manteniendo superficies templadas. Los científicos los detectan mediante microlentes gravitacionales cuando su gravedad distorsiona brevemente la luz de estrellas distantes. Recientemente se encontró uno a solo 20 años luz, flotando libremente en el espacio interestelar. Estos mundos podrían ser comunes puentes entre estrellas, quizás incluso transportando vida entre sistemas solares. En la constelación del Águila hay una nube interestelar llamada Sagitario B2 que contiene suficiente alcohol etílico para llenar 400 trillones de botellas de cerveza. Esta cantina cósmica mide 3 años luz de ancho y contiene además otras 50 moléculas orgánicas complejas, incluyendo azúcares y precursores de aminoácidos. Estas moléculas se forman en la superficie de granos de polvo interestelar, donde átomos y moléculas simples se combinan en estructuras más complejas gracias al frío extremo y la radiación. Aunque la nube es demasiado difusa para emborracharse, hay solo unas pocas moléculas por cm superíndice 3-, muestra que los ingredientes para la vida están esparcidos por toda la galaxia. Lo fascinante es cómo estas moléculas sobreviven en el espacio. En la Tierra, la radiación ultravioleta rompería rápidamente el alcohol, pero en las densas nubes moleculares, el polvo actúa como escudo. Cuando nuevas estrellas y planetas se forman a partir de nubes como esta, heredan este cóctel orgánico. Es posible que los océanos terrestres y parte de nuestra química orgánica provengan de cometas y asteroides que transportaban estas moléculas primordiales. El universo parece estar preprogramado para crear los componentes básicos de la vida donde quiera que las condiciones lo permitan. Los agujeros negros pueden girar a velocidades increíbles, deformando el espacio-tiempo a su alrededor. El récord actual lo tiene el agujero negro en el cuásar GRS 1915-105, que completa hasta 1150 rotaciones por segundo. A esta velocidad, el espacio mismo es arrastrado en un fenómeno llamado arrastre de marco, donde cualquier objeto cercano sería obligado a girar en la misma dirección aunque intente permanecer quieto. Es como estar en un remolino cósmico donde las reglas normales de la física se distorsionan. El horizonte de eventos de estos agujeros negros rotatorios se aplana en los polos y se abulta en el ecuador debido a la fuerza centrífuga. Esta rotación extrema tiene consecuencias espectaculares. Crea dos regiones distintas fuera del horizonte de eventos, la ergosfera, donde es imposible no moverse, como intentar nadar contra una corriente irresistible, y el disco de acreción, donde la materia alcanza velocidades relativistas antes de ser engullida. Parte de esta materia puede ser expulsada en chorros polares que se extienden miles de años luz, liberando energía equivalente a billones de bombas nucleares. Estos chorros son los objetos más energéticos conocidos, capaces de influir en la evolución de galaxias enteras. Los agujeros negros supermasivos en los centros galácticos probablemente obtuvieron su rotación al devorar estrellas y fusionarse con otros agujeros negros durante miles de millones de años. Si cayeras en un agujero negro, experimentarías algo extraño. El tiempo para ti pasaría normalmente, pero para un observador externo parecerías congelado en el horizonte de eventos. Esto se debe a la dilatación temporal gravitacional predicha por Einstein. Cuanto más fuerte la gravedad, más lento pasa el tiempo. A medida que te acercas, tu imagen se enrojece y atenúa hasta desaparecer, un efecto llamado corrimiento al rojo, mientras que desde tu perspectiva, el universo exterior parecería acelerarse frenéticamente. Eventualmente, las fuerzas de marea te estirarían en un proceso conocido como espaguetificación, donde la diferencia de gravedad entre tus pies y cabeza sería tan grande que te desgarraría. Este efecto es un ejemplo dramático de cómo la gravedad distorsiona no solo el espacio, sino también el tiempo. Para un agujero negro supermasivo como el de nuestra galaxia, podrías cruzar el horizonte de eventos antes de ser espaguetizado, pero en uno pequeño, morirías mucho antes de llegar. La paradoja es que mientras para ti el viaje al interior sería breve, para el universo exterior tomarías literalmente una eternidad en alcanzar el horizonte debido a esta distorsión temporal. Esto plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y si la información sobre lo que cae en un agujero negro se pierde para siempre o de alguna manera se preserva. La Estación Espacial Internacional, EEI, orbita la Tierra cada 90 minutos a 28.000 km por hora, lo que significa que los astronautas ven 16 amaneceres y 16 atardeceres cada día. Esta órbita baja, 400 kilómetros de altitud,
Fue elegida porque equilibra la accesibilidad con la protección del cinturón de radiación de Van Allen. La EEI pierde unos 100 metros de altitud diariamente por la fricción con la tenue atmósfera superior, por lo que periódicamente debe ser reimpulsada por naves de carga. A pesar de viajar tan rápido, dentro de la estación todo flota en ingravidez, creando un ambiente donde los conceptos cotidianos como arriba y abajo pierden sentido. Vivir en este ritmo acelerado tiene efectos fisiológicos interesantes. Los astronautas deben adaptarse a ciclos de luz sobre oscuridad de 45 minutos, lo que puede alterar los patrones de sueño. La NASA ha desarrollado luces especiales que cambian de color para ayudar a regular sus ritmos circadianos. Además, la vista desde la EEI es incomparable. En un día claro, pueden ver desde las pirámides de Egipto hasta la Gran Barrera de Coral australiana, pasando por múltiples países en minutos. La curvatura terrestre es claramente visible, junto con fenómenos atmosféricos como auroras y relámpagos desde arriba. Los astronautas en el espacio crecen hasta 5 centímetros debido a que sin la gravedad que comprime la columna vertebral, los discos intervertebrales se expanden. Este efecto es temporal. Al regresar a la Tierra recuperan su estatura normal en meses, pero puede causar dolor de espalda y aumentar el riesgo de hernias discales. Además, los fluidos corporales, al no ser atraídos hacia abajo, se redistribuyen hacia la cabeza y el torso, causando rostros hinchados y piernas más delgadas, síndrome de cabeza de pájaro. El corazón también cambia, volviéndose más esférico y perdiendo masa muscular al no tener que bombear contra la gravedad. Estos cambios son algunos de los mayores desafíos para la salud en misiones prolongadas. Los astronautas deben hacer 2.5 horas de ejercicio diario para minimizar la pérdida ósea y muscular, pueden perder hasta 1 a 2% de masa ósea por mes. Las contramedidas incluyen trajes especiales que simulan gravedad, dietas ricas en nutrientes y regímenes de ejercicio intensivo. Estudiar estos efectos ayuda no solo a preparar misiones a Marte, sino también a entender condiciones terrestres como la osteoporosis. Curiosamente, algunos cambios, como alteraciones en la visión por la presión intracraneal aumentada, pueden persistir años después del regreso. La galaxia NGC 4622 en la constelación del Centauro gira en dirección contraria a lo esperado, desafiando las teorías de formación galáctica. Mientras la mayoría de las galaxias espirales giran con los brazos siguiendo la dirección de rotación, en NGC 4622 los brazos principales parecen preceder la rotación, como si alguien hubiera girado el disco al revés. Los astrónomos creen que esto podría deberse a una colisión pasada con otra galaxia que alteró su dinámica, o quizás a interacciones complejas con su halo de materia oscura. Es un recordatorio de que el universo siempre tiene excepciones a las reglas que creemos entender. Esta galaxia peculiar nos enseña que las estructuras cósmicas son más dinámicas de lo que parecen. Las simulaciones sugieren que sus brazos podrían ser ondas de densidad resultantes de perturbaciones gravitacionales, no estructuras físicas permanentes. Además, tiene un supermasivo agujero negro central que podría estar influyendo en su rotación. Lo fascinante es que NGC 4622 no está sola. Varias galaxias muestran anomalías similares, indicando que nuestros modelos de formación galáctica aún tienen huecos. Estas rarezas cósmicas son laboratorios naturales para probar teorías sobre cómo evolucionan las galaxias. La estrella KIC 8462852, apodada Tabi o la estrella de Boyajian, muestra caídas irregulares de brillo de hasta el 22%, mucho más de lo que explicaría un planeta orbitando. Algunas hipótesis sugieren nubes de polvo de cometas destrozados o estructuras alienígenas masivas, como una esfera de Dyson en construcción, que bloquearían su luz. Aunque las explicaciones naturales son más probables, el misterio persiste. Las fluctuaciones no siguen un patrón regular como lo haría un planeta, y el polvo detectado no explica completamente las observaciones. Esta estrella sigue siendo uno de los mayores enigmas astronómicos recientes. El interés en Tabi llevó a una campaña de observación masiva financiada por crowdfunding. Los datos mostraron que la estrella también se atenúa gradualmente a largo plazo, un 1.5% anual durante 4 años, algo sin precedentes en estrellas de su tipo. Las teorías actuales favorecen polvo desigual o restos de un planeta destruido, pero la falta de explicación definitiva mantiene viva la especulación. Lo fascinante es cómo este objeto ha capturado la imaginación pública, mostrando que la astronomía aún puede ofrecer misterios profundos incluso en nuestra era de satélites y telescopios avanzados. En el espacio no puedes llorar como en la Tierra. Las lágrimas no caen, se acumulan en una burbuja alrededor del ojo debido a la tensión superficial. Esto no solo es incómodo, sino peligroso. Una burbuja grande podría desprenderse y flotar hacia equipos sensibles. Los astronautas reportan que las lágrimas forman una película que puede difuminar la visión hasta que se limpian. Además, sin gravedad, la congestión nasal es común, redistribuyendo los fluidos hacia la cabeza. Estos pequeños detalles hacen que incluso las emociones humanas básicas sean diferentes en el espacio, requiriendo adaptaciones tanto físicas como psicológicas.
Esta peculiaridad es parte de los desafíos cotidianos de vivir en gravedad cero. Los astronautas aprenden técnicas especiales para limpiarse usando toallas absorbentes o simplemente nadando a través de las burbujas. La NASA estudia estos efectos para preparar misiones más largas, donde el estrés emocional podría llevar a más episodios de llanto. Curiosamente, otros fluidos corporales también se comportan de manera extraña. El sudor se acumula en gotas sobre la piel hasta que se evapora o es absorbido por la ropa, y la orina debe ser cuidadosamente recolectada para evitar que flote en la cabina. Cerca del agujero negro supermasivo APM 08279+5255, hay una nube de vapor de agua que contiene 140 billones de veces más agua que todos los océanos terrestres combinados. Este reservorio cósmico, a 12.000 millones de años luz, es el mayor depósito de agua conocido. El vapor está concentrado en un disco de acreción alrededor del cuásar, donde las temperaturas extremas, menos 53 grados centígrados en las zonas exteriores, permiten su existencia. Este descubrimiento muestra que el agua ha estado presente en el universo desde épocas muy tempranas, mucho antes de que se formara la Tierra. La presencia de tanta agua en el universo joven, solo 1.6 mil millones de años después del Big Bang, sorprendió a los astrónomos. Se cree que el calor intenso del cuásar evapora el hielo de cometas y planetesimales en el disco, creando esta enorme nube. Lo fascinante es que el agua probablemente se formó rápidamente después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente para que el oxígeno, producido en estrellas tempranas, se combinara con hidrógeno. Este hallazgo refuerza la idea de que los ingredientes para la vida estaban disponibles mucho antes de que nuestro sistema solar existiera. El Monte Olimpo en Marte es la montaña más alta del sistema solar, 22 kilómetros de altura, 2.5 veces el Everest, y 600 kilómetros de diámetro, como el estado de Arizona. Este volcán escudo se formó por erupciones repetidas de lava basáltica muy fluida durante cientos de millones de años. Su pendiente suave, solo 5 grados en promedio, haría que escalarlo fuera más una larga caminata que un ascenso técnico, aunque la baja gravedad marciana, 38% de la terrestre, ayudaría. Lo impresionante es su caldera, 85 kilómetros de largo, 60 de ancho y 3 kilómetros de profundidad, formada por múltiples cámaras magmáticas que colapsaron. Este coloso es solo uno de muchos volcanes en la región de Tarsis, que se eleva 10 kilómetros sobre el terreno circundante. Su tamaño se debe a que Marte carece de placas tectónicas. El punto caliente bajo el volcán permaneció fijo, permitiendo que la lava se acumulara en una sola estructura durante eones. Aunque actualmente inactivo, algunos científicos creen que podría tener erupciones esporádicas incluso hoy. Si estuviera en la Tierra, su peso hundiría la corteza terrestre, pero la corteza marciana, más gruesa, lo soporta. Su cima se eleva sobre la mayor parte de la atmósfera, haciendo que la presión allí sea solo el 2% de la superficie. Los atardeceres en Marte son azules, al contrario que los rojizos terrestres. Esto se debe a cómo el polvo fino en la atmósfera marciana dispersa la luz. En la Tierra, las moléculas de aire dispersan más la luz azul, por eso el cielo es azul, dejando tonos rojizos al atardecer cuando la luz atraviesa más atmósfera. En Marte, el polvo rico en hierro absorbe la luz azul durante el día, dando cielos rojizos, pero al atardecer, cuando la luz pasa por más atmósfera, la dispersión preferencial de azul por las partículas finas domina, creando un halo azul alrededor del Sol poniente. Este efecto fue capturado por primera vez por el rover Opportunity y confirmado por otros landers. La transición de día a noche en Marte es más prolongada que en la Tierra debido a que la atmósfera dispersa la luz incluso cuando el Sol está bien bajo. Además, hay un fenómeno llamado rayos crepusculares donde el polvo en el aire hace visibles los rayos del Sol a través de nubes altas. Estas sutilezas atmosféricas son importantes para entender el clima marciano y planear futuras misiones tripuladas, donde los astronautas podrían presenciar estos espectáculos de luz alienígenas. La enana blanca WD-0346+246 es una estrella muerta tan fría que su temperatura superficial es de solo 27 grados centígrados, como un día templado en la Tierra. Estas estrellas son restos de estrellas como el Sol que han agotado su combustible nuclear y se están enfriando lentamente durante billones de años. WD-0346+246 tiene unos 11.500 millones de años, más del doble que el Sol, y ha alcanzado esta temperatura inusual para una estrella. Es un vistazo al futuro lejano de nuestro sistema solar, cuando el Sol se convierta en una enana blanca y gradualmente pierda su calor residual. Estas estrellas frías son difíciles de detectar porque emiten poca luz visible, principalmente en infrarrojo. Su interior es tan denso que una cucharadita de su material pesaría varias toneladas en la Tierra. Con el tiempo, WD-0346+246 y otras como ella se enfriarán hasta convertirse en enanas negras, objetos teóricos tan fríos que ya no emiten luz significativa. Sin embargo, el universo aún no es lo suficientemente viejo para que existan verdaderas enanas negras. Incluso las enanas blancas más antiguas todavía brillan débilmente con calor residual.
La nebulosa Boomerang, a 5000 años luz, es el lugar más frío conocido en el universo natural, menos 272 grados centígrados, solo 1 grado centígrado más caliente que el cero absoluto. Este frío extremo se debe a que la estrella central, una gigante roja moribunda, está expulsando gas a 500.000 kilómetros por hora, que se expande y enfría rápidamente como el aire que sale de un aerosol. La nebulosa tiene una forma bipolar distintiva, posiblemente por un disco de polvo que canaliza el viento estelar en dos direcciones opuestas. Su nombre proviene de su apariencia en observaciones tempranas, aunque imágenes más recientes muestran una estructura más compleja que recuerda a una pajarita. Este objeto es un ejemplo de nebulosa protoplanetaria, etapa breve entre gigante roja y enana blanca. El gas expulsado brilla no por calor, sino porque las moléculas son excitadas por la radiación ultravioleta de la estrella central. Estudiar estos objetos ayuda a entender el destino final de estrellas como el Sol. La temperatura récord de Boomerang fue medida analizando cómo su gas absorbe el fondo cósmico de microondas, que está a menos 270 grados centígrados. Incluso en laboratorios terrestres es difícil alcanzar temperaturas tan bajas, haciendo de esta nebulosa un refrigerador cósmico natural. El exoplaneta 55 Cancri orbita tan cerca de su estrella que un año allí dura solo 18 horas. Este mundo infernal, a solo 2.3 millones de kilómetros de su Sol, Mercurio está a 58 millones del nuestro, tiene temperaturas superficiales que superan los 2000 grados centígrados en el lado diurno. Lo extraordinario es que probablemente está compuesto en gran parte de carbono, y bajo su intensa presión y calor, este carbono podría haberse cristalizado formando una capa gruesa de diamantes sobre un núcleo de grafito. Es un planeta literalmente hecho de joyas preciosas, aunque en condiciones donde ninguna sonda podría sobrevivir para confirmarlo. 55 Cancri desafía nuestra comprensión de la formación planetaria. Su densidad sugiere que no es un gigante gaseoso despojado de atmósfera, sino un planeta que se formó rico en carbono desde el principio. Un modelo propone que es el núcleo remanente de un antiguo gigante gaseoso cuyo hidrógeno y helio fueron barridos por la cercana estrella. Su órbita está bloqueada por marea, mostrando siempre la misma cara a su Sol, creando un contraste extremo entre el abrasador lado diurno y el relativamente más frío, aún unos 1400 grados centígrados, lado nocturno. La posible lluvia de diamantes en su interior lo convierte en uno de los mundos más exóticos descubiertos. Mercurio tiene una peculiaridad temporal. Un día solar, de mediodía a mediodía, dura 176 días terrestres, mientras que su año, órbita alrededor del Sol, es de solo 88 días. Esto significa que en Mercurio, un día dura exactamente 2 años. La razón es su extraña resonancia rotacional 3-2 gira 3 veces sobre su eje por cada 2 órbitas. Además, su órbita excéntrica hace que el Sol visto desde su superficie a veces parezca detenerse o moverse hacia atrás. Si estuvieras en ciertos puntos de Mercurio, podrías ver el Sol salir, detenerse, regresar al horizonte y luego salir nuevamente antes de continuar su trayectoria. Esta danza celestial crea variaciones de temperatura extremas. Aunque Mercurio está cerca del Sol, su lento giro permite que el lado nocturno se enfríe a menos 173 grados centígrados, mientras el diurno alcanza 427 grados centígrados. Los polos, sin embargo, albergan cráteres permanentemente en sombra con hielo de agua, a solo unos metros de zonas a cientos de grados. La sonda Bepi Colombo, actualmente en ruta, estudiará estos contrastes para entender mejor cómo los planetas sin atmósfera significativa gestionan el calor. Mercurio demuestra que incluso en sistemas aparentemente simples, las interacciones entre rotación y órbita pueden crear fenómenos sorprendentes. Eta Carinae es una estrella hipergigante que brilla con la intensidad de 5 millones de soles. Situada a 7500 años luz, es uno de los objetos más luminosos de la galaxia, emitiendo tanta energía en 6 segundos como el Sol en un año. En 1843 tuvo una erupción masiva que la hizo brevemente la segunda estrella más brillante del cielo nocturno, expulsando material equivalente a 10 masas solares. Hoy está envuelta en la nebulosa Homúnculo, formada por esa explosión, que sigue expandiéndose a 2000 kilómetros por segundo. Eta Carinae es inestable y podría explotar como supernova en cualquier momento desde ahora hasta dentro de varios cientos de miles de años. Esta estrella monstruosa, 100 a 150 masas solares, desafía los límites teóricos de cuán masiva puede ser una estrella. Es en realidad un sistema binario, con una compañera de solo 30 masas solares orbitando cada 5.5 años. Sus vientos estelares chocan a velocidades de 10 millones de kilómetros por hora, creando ondas de choque que calientan el gas a millones de grados. Cuando Eta Carinae finalmente explote, será un espectáculo cósmico visible incluso de día, posiblemente superando el brillo de la luna llena. Afortunadamente, está lo suficientemente lejos para que la radiación no afecte la Tierra. La galaxia W2246-0526 es el objeto más luminoso conocido, brillando con la luz de 350 billones de soles. Esta energía no proviene de estrellas,
sino de un disco de acreción alrededor de un agujero negro supermasivo en su centro, que devora materia a un ritmo frenético. El agujero negro en sí, con 4.000 millones de masas solares, es solo del tamaño de nuestro sistema solar, pero el disco de gas que lo rodea es tan caliente que emite radiación equivalente a una galaxia entera. La energía es tan intensa que está expulsando gas a toda la galaxia, eventualmente dejándola sin material para formar estrellas. Este cuásar extremo está a 12.5 mil millones de años luz, lo que significa que lo vemos cuando el universo tenía solo 1 sobre 10 de su edad actual. Su luminosidad es temporal, quizás solo unos millones de años, mientras el agujero negro devora cantidades prodigiosas de materia. Lo fascinante es que toda esta energía proviene de solo el 0.4% de la masa que cae siendo convertida en radiación, según e igual a mc superíndice 2. Si estuviera a la distancia de la estrella más cercana, aparecería nuestro cielo 10.000 veces más brillante que el Sol, vaporizando instantáneamente la Tierra. El exoplaneta 55 Cancri podría tener una superficie cubierta de diamantes. Con el doble del tamaño de la Tierra pero 8 veces su masa, su densidad sugiere que al menos un tercio de su masa es carbono suficiente para formar una capa de diamante de cientos de kilómetros de grosor bajo condiciones extremas de presión y temperatura. Aunque no podemos ver su superficie directamente, los modelos indican que su interior podría estar estratificado, un núcleo de hierro, una capa de grafito, otra de diamante, y quizás incluso un océano superficial de carbono supercrítico. Su estrella, curiosamente, es más rica en carbono que en oxígeno, lo que explicaría la composición del planeta. Este planeta desafía nuestras ideas sobre la diversidad planetaria. En nuestro sistema solar, los mundos rocosos son pobres en carbono, la Tierra es solo 0.1% carbono, pero 55 Cancri muestra que pueden existir planetas fundamentalmente diferentes. Si alguna vez pudiéramos minarlo, algo imposible con la tecnología actual, sus reservas de diamante harían que las terrestres parecieran insignificantes. Sin embargo, su valor científico es mayor. Estudiar cómo se forman y comportan estos mundos exóticos nos ayuda a entender los límites de lo que puede existir en el cosmos. El exoplaneta HD 189.733b tiene vientos supersónicos de 8.700 km por hora, 7 veces la velocidad del sonido. Este gigante gaseoso, del tamaño de Júpiter pero más masivo, orbita tan cerca de su estrella que su atmósfera está siendo evaporada por el intenso calor. Los vientos, alimentados por el extremo gradiente de temperatura entre el lado diurno, 930 grados centígrados, y nocturno, 650 grados centígrados, transportan silicatos vaporizados que a menor altitud se condensarían en gotas de vidrio. Estas lluvias de vidrio caerían horizontalmente debido a los vientos huracanados, en un escenario que hace parecer benignos a los peores climas terrestres. Este planeta fue el primero donde se mapeó la distribución de temperatura en su atmósfera. Su intenso color azul, detectado mediante técnicas espectroscópicas, proviene precisamente de estas partículas de silicato que dispersan la luz azul de manera preferencial. HD 189.733b es un ejemplo de Júpiter caliente, gigantes gaseosos que orbitan muy cerca de sus estrellas, y su estudio ayuda a entender cómo la radiación estelar puede remodelar atmósferas planetarias. Aunque inhóspito, demuestra la increíble diversidad de climas que pueden existir en otros mundos. La Tierra es bombardeada diariamente por 100 toneladas de material espacial, en su mayoría partículas de polvo microscópicas. Esta lluvia constante incluye restos de cometas, fragmentos de asteroides y polvo interestelar. Las partículas más pequeñas, micrometeoritos, se queman en la atmósfera como estrellas fugaces, mientras que las más grandes pueden sobrevivir hasta la superficie. Solo unos pocos meteoritos significativos, del tamaño de una pelota o más, llegan al suelo cada día, la mayoría cayendo en océanos o áreas deshabitadas. Este flujo ha sido constante durante miles de millones de años, aportando agua y compuestos orgánicos que pudieron ser cruciales para el origen de la vida. Estudiar este material es como analizar fósiles cósmicos. Algunas partículas contienen granos presolares, minerales, formados en otras estrellas antes de que existiera el Sol. Los científicos las recolectan en la Antártida, donde se acumulan en el hielo, o con aviones especiales que vuelan en la estratosfera. Cada año, este polvo aporta unas 40.000 toneladas de material extraterrestre a la Tierra, aunque la mayoría son partículas de solo micrómetros de tamaño. En escalas geológicas, este aporte ha sido significativo. Se estima que el 1% del sedimento oceánico es polvo cósmico acumulado durante eones. La Luna experimenta terremotos, más propiamente llamados sismos lunares, que pueden durar hasta 1 hora, mucho más que los terrestres. Hay 4 tipos: profundos, a 700 kilómetros bajo la superficie, causados por fuerzas de marea; superficiales, por impactos de meteoritos; térmicos, cuando la corteza se expande al ser iluminada tras la noche lunar; y los misteriosos sismos superficiales de origen desconocido. Algunos alcanzan magnitud 5.5, suficientes para dañar estructuras. Sin atmósfera ni agua que amortigüen las vibraciones,
Las ondas sísmicas reverberan mucho tiempo, como un diapasón cósmico. Los astronautas del Apolo dejaron sismómetros que registraron miles de estos eventos entre 1969 a 1977. Estos datos revelaron que la Luna tiene una estructura interna diferenciada, corteza, 60 a 150 kilómetros, manto y posiblemente un pequeño núcleo parcialmente fundido. Los sismos profundos ocurren en ciclos relacionados con la distancia Tierra-Luna, mostrando cómo nuestra gravedad afecta su interior. Para futuras bases lunares, la actividad sísmica es un factor crítico. Algunos sismos superficiales pueden ser lo suficientemente fuertes como para dañar equipos. La NASA planea una red de sismómetros modernos para el programa Artemis, que proporcionaría datos mucho más detallados sobre la dinámica interna de nuestro satélite. Io, la luna de Júpiter, es el cuerpo más volcánicamente activo del sistema solar, con más de 400 volcanes identificados. Su superficie está salpicada de lagos de lava y flujos de azufre fundido que pueden extenderse cientos de kilómetros. El más notable es Loki Patera, un lago de lava de 200 kilómetros de diámetro, mayor que el lago Ontario, cuya corteza se hunde periódicamente, causando erupciones masivas. Esta actividad se debe al calentamiento por marea. Las fuerzas gravitacionales de Júpiter y otras lunas estiran y comprimen continuamente el interior de Io, generando fricción que mantiene su interior fundido. Io es un laboratorio natural para estudiar vulcanismo extremo. Sus volcanes emiten principalmente dióxido de azufre, que se congela en la superficie formando llanuras blancas y amarillas, mientras las emisiones más calientes, hasta 1600 grados centígrados, crean parches rojos y negros. Algunas plumas eruptivas alcanzan 500 kilómetros de altura, saliendo literalmente al espacio. Esta actividad remodela constantemente la superficie. Las misiones Voyager y Galileo mostraron cambios significativos entre sus visitas. Io también alimenta el toro de plasma de Júpiter, una dona de partículas cargadas que rodea el planeta, demostrando cómo los mundos pueden afectar su entorno espacial. Plutón tiene un océano líquido bajo su superficie helada, mantenido por el calor residual de elementos radiactivos y las fuerzas de marea de su luna Caronte. Este mar subterráneo, de 100 a 200 kilómetros de profundidad, estaría cargado de amoníaco y sales que actúan como anticongelante. La evidencia proviene de fracturas en la corteza y la alineación de Plutón, que sugieren que el océano se ha congelado parcialmente, expandiéndose y empujando la superficie. Si existe vida allí, podría ser similar a los microorganismos que habitan los lagos subglaciales antárticos, obteniendo energía de reacciones químicas en lugar de luz solar. Este descubrimiento revolucionó nuestra visión de Plutón. Originalmente se pensaba que era un mundo geológicamente muerto, pero la sonda New Horizons mostró una superficie compleja con montañas de hielo, glaciares de nitrógeno y posible criovulcanismo. El océano subterráneo, si se confirma, colocaría a Plutón junto a lunas como Europa y Encélado como mundos potencialmente habitables en el sistema solar exterior. La presencia de amoníaco, detectado espectroscópicamente, es clave porque reduce el punto de congelación del agua hasta menos 100 grados centígrados, permitiendo que permanezca líquida incluso a las gélidas temperaturas de Plutón. La planicie Sputnik en Plutón es un glaciar gigante de nitrógeno, monóxido de carbono y metano congelados, formando un corazón brillante de 1000 kilómetros de ancho. Estas planicies, divididas en células poligonales de 20 a 30 kilómetros, muestran evidencia de convección. El hielo más caliente del fondo asciende, mientras el superficial más frío se hunde en un ciclo que renueva la superficie cada 500.000 años aproximadamente. El nitrógeno, que es blando como el hielo glaciar terrestre, fluye lentamente, llenando cráteres y creando terrenos suaves. Este dinámico paisaje muestra que Plutón, aunque pequeño y lejano, es geológicamente activo. El corazón de Plutón, oficialmente llamado Tombaugh Regio, es una de las características más reconocibles del sistema solar. Su lóbulo occidental, Sputnik Planitia, parece haberse formado por un impacto gigante que excavó un cráter de 4 kilómetros de profundidad, luego llenado por estos hielos volátiles. Su ubicación cerca del ecuador, opuesta a Caronte, sugiere que su masa extra influyó en la rotación de Plutón, reorientando el planeta para que esta región quede permanentemente frente a su luna. Este es un ejemplo dramático de cómo procesos geológicos pueden afectar la dinámica orbital de un cuerpo celeste. El asteroide 216 Cleopatra tiene una forma tan peculiar que se asemeja a un hueso de perro. Este objeto metálico, de unos 270 km de largo, gira rápidamente, cada 5.4 horas, y tiene dos pequeños satélites llamados Alexelios y Cleoselene. Las observaciones de radar revelan que probablemente es un montón de escombros aglomerado débilmente unido de material que sobrevivió a una colisión catastrófica. Su densidad es sorprendentemente baja para un asteroide metálico, sugiriendo que tiene una estructura porosa con vacíos que constituyen hasta el 50% de su volumen. Cleopatra es un ejemplo